Bueno, ¿listos? Bueno, listos para empezar ya nuestra clase el día de hoy. Seguimos con este curso de lógica proposicional. Hemos estado no solamente colocando los fundamentos sobre este curso, sobre lo que es la lógica en sí. Hemos visto a la luz de la escritura eh, cómo la escritura nos exhorta no solamente a pensar, pero pensar correctamente y con claridad. Y hemos colocado también, hemos abordado ya sobre qué son los enunciados, las proposiciones, los silogismos, que ha sido, obviamente, hemos solamente hecho una introducción sobre ello, pero por lo menos para colocar los fundamentos de la instrucción de este curso. Y se invita a todos los estudiantes y a aquellos que nos estén siguiendo que puedan seguir en el aprendizaje de estos temas que hemos colocado aquí como una introducción a este estudio. En lo personal yo recomiendo este libro de Gordon Clark, el profesor Gordon Clark, sobre lógica. En lo personal me parece muy breve, va al punto, pero comparto yo en mi librería otros libros que son un poquito más amplios sobre el tema. Todos ellos son útiles para abordar este estudio y poder mejorar nuestra manera de pensar y también de comunicar las cosas, buscar la manera de ser más claros, precisos, ordenados, pero también entender y encontrar, en este caso, las falacias que vamos a estar estudiando también de otra persona cuando trata de comunicar o expresar ciertas cosas y no conforme a la verdad. Entonces siempre va a ser un reto el pensar con claridad. La semana pasada pasamos por las conversiones, las oversiones y las contraposiciones de las inferencias instantáneas de las proposiciones. Siempre será un ejercicio el estar aprendiendo cómo descubrir pronto y hacer una inferencia inmediata. Hablamos sobre las mediatas a través de otras proposiciones, dos proposiciones. En este caso sería un razonamiento a través de dos proposiciones, nos arrojaría una tercera proposición o tercer enunciado o juicio, pero una inferencia inmediata implicaría que basta con una proposición y su impronta deducción lógica de esa proposición. Esto implicará hacer una oversión, conversión o contraposición de la proposición original. Hablábamos de que la oversión es cambiar el sujeto y el predicado. La oversión. Una conversión, cambiar el sujeto y predicado, el otro cambia de calidad, la oversión. Claro, perdón, al revés. Entonces, la conversión es cambiar el sujeto y predicado, la oversión, la calidad de la proposición, y la contraposición es un proceso en el cual mostramos lo contrario de la proposición original. Gracias por recordarme. A veces pienso al revés y debemos de ordenar el pensamiento en lógica proposicional. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta mañana y esta próxima hora, que es una hora un poquito más extendida de lo regular. Comúnmente hacíamos 2 videos, pero estamos tratando de meterlo todo en un video para de esa manera no romper y tener continuidad y así poder culminar. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido así una mañana más para poder no solamente exponer así esta serie de instrucciones, de enseñanzas que nos ayuden a pensar, a ordenar bien nuestros pensamientos y juntos poder ser santificados en un razonamiento que glorifique tu nombre. ¿Qué mayor y responsabilidad tenemos sino el amarte a ti con toda nuestra mente y como tú eres digno de ser alabado? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso y justo juez, que a través de tu palabra nos enseñas y nos instruyes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Genial. Pasemos así a la clase el día de hoy. Hoy vamos a ver otras formas de argumentación. Hemos dicho que se nos llama argumentar. Es la forma de pensar con un criterio altamente regulado por la palabra y de una manera siendo santificados en toda verdad.
hoy vamos a estar viendo sobre otras formas de argumentación, aparte de las formas que hemos visto y que con el mayor énfasis hemos hecho sobre los silogismos de dos proposiciones. Hoy vamos a ver otras formas de añadir otros aspectos a la forma de argumentar y de pensar. Si las inferencias, aquí me faltó una S, perdón. Si las inferencias inmediatas tienen una premisa o un juicio y los silogismos tienen dos, hay además otras formas de argumentación con tres o más premisas o juicios de argumentación. Y lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto no solamente que es un enunciado y una proposición, que implicaría un enunciado cerrado, es una proposición, y de allí hacemos inferencias inmediatas o mediante otra proposición, lo que nos llevaría a un silogismo y su conclusión. Ya hemos visto eso, ahora nos toca ver que hay otros tipos de argumentaciones con más proposiciones. Y allí es donde, pero uno dirá, eso va a ser más enredoso, y en realidad no, porque, y como lo veremos hoy, creo que es una manera de pensar más fluida, a diferencia de los silogismos que nos lleva un tipo de forma, modo y una búsqueda de la validez de ese silogismo. Hoy, como veremos, hay reglas mucho más simples cuando se añaden otras proposiciones. Este tipo de argumentación es llamado, por ejemplo, el sorites. Vamos a ver primeramente cómo una forma de argumentación llamado sorites nos ayuda a añadir otras proposiciones y cuál es la regla simple que acompaña un tipo de argumentación de este índole. Un argumento tipo sorites es un tipo de silogismo que consiste en una serie de proposiciones encadenadas. Este tipo de argumentación consiste de una serie de proposiciones que están encadenadas una a otra. Y vamos a ver cómo se encadenan, porque es importante saber cómo se encadena una y otra proposiciones. Puede ser de diferentes tipos, pero el elemento es cómo se encadenan unas a otras. De tal forma que el predicado de la primera premisa o proposición o juicio sirve de sujeto de la segunda premisa. Así, el predicado de la segunda premisa o juicio es el sujeto de la tercera proposición y así sucesivamente. Entonces, aquí es como se encadena cada proposición. Más adelante vamos a poner un ejemplo y van a ver lo fácil que es encadenar una serie de proposiciones y llegar a una conclusión donde el sujeto y el predicado se componen de esta serie de cadenas en estas proposiciones. Así, el predicado de la segunda premisa o juicio es el sujeto de la tercera proposición y así sucesivamente. Resultado final en el que la conclusión se construye con el sujeto de la primera proposición y el predicado corresponde al predicado de la última proposición. En este tipo de argumentación no hay límites de proposiciones a utilizar. Tampoco hay modos ni figuras, ni tampoco necesariamente hay proposiciones tipo A, E, I, O, que estuvimos enfatizando mucho sobre ellos. Ejemplo lógico. Veamos aquí un ejemplo lógico. A es B, B es C, C es D, D es C, F es G. Por lo tanto, y aquí vemos cómo encadenamos todo y al final la conclusión es conectar el sujeto con el predicado último. A es G. Entonces, si vieron la estructura lógica, sencillamente estamos conectando que el predicado de la primera, que en este caso sería B, el predicado de la primera proposición va a ser el sujeto de la segunda y así sucesivamente. El predicado de la segunda se convierte en el sujeto de la tercera y el predicado de la tercera se va a terminar convirtiendo en el sujeto de la cuarta
y así sucesivamente hasta llegar al final. Pongamos atención aquí que el sujeto de la primera proposición está conectado, ligado o relacionado con el predicado de la última proposición en este tipo de silogismo o argumentación. Ejemplo escritural. Veamos un ejemplo que encontramos una serie de argumentación así. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versos 3 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Se dieron cuenta? Comienza diciendo que nos gloriamos en la tribulación. La tribulación se convierte ahora en el sujeto en la siguiente proposición, porque la tribulación produce paciencia. El predicado de la segunda se convierte en el sujeto de la tercera, y la paciencia prueba. La prueba es el predicado, se convierte ahora en el sujeto en la siguiente, que produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Colocándolo, bien podemos decir, todos los que sufren en la fe, ese es el sujeto que tiene que aparecer en la conclusión. Todos los que sufren en la fe perecerán. Aquí está el primer predicado. Perseverarán, perdón. Perseverarán. Gracias. Perseveran, gracias. Todos los que sufren en la fe, perseveran. Gracias. Yo me estoy adelantando en mis palabras. Viene aquí. Este es el predicado. Y por lo tanto, movemos el predicado a la segunda proposición. Todos los que perseveran desarrollan carácter cristiano. Todos los que desarrollan carácter cristiano tienen esperanza. Todos los que tienen esperanza no serán defraudados. Todos los que no son defraudados pueden regocijarse en la fe. Por lo tanto, todos los que sufren en la fe pueden regocijarse en ella. Se dieron cuenta que yo coloqué el sujeto como el predicado final de la última proposición, que al final va a ser nuestra conclusión. Creo que es uno de los argumentos más básicos. Por eso decía anteriormente que añadir más proposiciones no significaba necesariamente que lo iba a enredar, sino sencillamente aprender cuál es la conexión o el encadenamiento necesario para que al final concluyamos una buena argumentación. Esto nos puede ayudar incluso en la preparación de una clase o de una instrucción en el hogar, en lo cual enseñamos a nuestros hijos. Podemos comenzar pensando cuál es la conclusión o la premisa inicial que yo quiero enfatizar o educar, instruir, corregir, y luego puedo comenzar, ya sea ya teniendo el sujeto y el predicado, comencemos con el sujeto, voy añadiendo una serie de proposiciones encadenadas por el predicado, convirtiéndolo en sujeto, y al final llego a la conclusión. Sea como lo podamos trabajar, nos ayuda a reforzar y añadir otra serie de proposiciones y hacer más fuerte el argumento. Ese tipo de argumento es fácil de practicar y fácil de enseñar una serie de proposiciones conectadas o encadenadas a una verdad. Amén. En este caso, con base a Romanos 5, 3, la idea central sería que todos los que sufren en la fe pueden regocijarse en ella. No porque somos perseguidos, es decir, nos sentimos o debemos de experimentar que estamos derrotados. No, todo lo contrario. Estamos creciendo, siendo santificados y avanzando el reino de Dios. Por lo tanto, hay un gozo genuino en la verdad de Dios. Esa es la premisa central de Romanos 5:3. Eso también lo encontramos obviamente en las palabras del apóstol Pablo. Algunas reglas, bueno, si la conclusión es afirmativa, todas las premisas deben de ser afirmativas también. Esa sería una primera regla. No podemos afirmar algo y todas las demás están negando algo. Entonces, la primera, si la conclusión, por eso yo decía
que si comenzamos con la conclusión, nos será más fácil construir de la conclusión, porque ya tenemos una premisa que queremos comunicar. Allí comenzamos a construir cuál sería nuestra argumentación. Si la conclusión es afirmativa, todas las premisas deben ser afirmativas también. Si la conclusión es negativa, entonces una y solo una premisa es negativa. Entonces, si mi premisa conlleva a negar algo, en la serie de proposiciones encadenadas tengo que colocar por lo menos una y solo una negativa. No añadir otra, porque tarde o temprano yo voy a tener que enfatizar esa negación en la conclusión. Si la conclusión es universal, cuantitativamente estoy hablando de todos o de ninguno, entonces todas las premisas deben serlo también. Todas, en este caso, si se dan cuenta, todos los que sufren en la fe, todos los que perseveran, todos los que desarrollan, todos los que tienen, todos los que son defraudados, por lo tanto, todos los que sufren. Todas tienen y comparten un sentido universal cuantitativamente. Nos estamos refiriendo a todos de la fe. Todos estos son partícipes de este predicado. Si la conclusión es universal, entonces todas las premisas deben serlo también. Y si la conclusión es particular, estamos hablando solo de algunos, ya sean algunos negativamente o algunos negativamente, entonces no más de una premisa puede ser particular. Y también debemos de ver cómo entender que nuestra argumentación está presente en algunos. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tipo de argumentación llamados sorites? Creo que es una de las más prácticas. Yo decía anteriormente, si podemos superar los silogismos de 2, los demás vamos de bajada, porque ya va a ser mucho más fácil. Ya es fácil identificar proposiciones tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Ya es fácil entender lo que es un enunciado y una proposición, un enunciado cerrado. Ya sabemos cuantitativamente cuando hablamos de todos, de ninguno o algunos, sí, algunos no participan del predicado, y de esa manera se nos es más fácil ya aprender los demás argumentos. Hay otro tipo de silogismos llamados los hipotéticos. Allí Gordon Clark, él dice y se distancia de otros estudiosos de lógica que llaman silogismo categóricos. Él considera que en realidad puede engañar la mente que pongamos atención aquí, que las proposiciones categóricas para él al final deberían ser también silogismos hipotéticos. Que cuando alguien afirma, por ejemplo, todos los niños son habilidosos, sería para él lo más apropiado porque nos ayudaría a hacer una investigación mejor de esa proposición, porque si se asume su validez, podemos cometer falacias posteriormente, según el doctor Gordon Clark. Lo que a él le gusta es que sea siempre condicional. Si todos los niños son inteligentes y todos los inteligentes son esto, por lo tanto los niños estos participan del predicado. Lo que él dice que si ponemos el condicional nos ayudará a averiguar si la primera proposición, en lugar de asumirla como categórica, tengamos ese deseo de averiguar si todos los niños son habilidosos, para luego examinar el silogismo. Entonces, para él, en su libro, él no hace esa distinción de proposiciones necesariamente categóricas, sí las enseña, pero él dice que al final deberían de ser todas hipotéticas, es decir, colocar el condicional. Si todos los niños son habilidosos y Juan es niño, Juan es habilidoso. Bueno, vamos a ver si todos los niños son habilidosos. Porque asumimos como verdad esa proposición. ¿Será verdad ese enunciado categórico encerrado con una idea? ¿Son todos los niños habilidosos? Y ahí es donde Gordon Clark debería ser más
hipotético. Si todos son, es decir, averiguar si realmente todos lo son, entonces Juan participa también del predicador, siendo él un niño. Y aquí vamos a ver qué significa un silogismo hipotético. Los siguientes tipos de silogismos son llamados hipotéticos, los cuales se basan en una declaración. Sí, entonces. Es decir, si esto es, en este caso, si X, entonces, y lo veremos más adelante. Este tipo de silogismo debe construirse a partir de una premisa mayor condicional, es decir, que requiere una condición, una premisa mayor condicional, y una premisa menor incondicional, que conduzca a una conclusión incondicional. Por ejemplo, si, aquí viene el condicional, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. Entonces aquí vemos cómo consiste un silogismo hipotético. Si esto es verdad, entonces esto es verdad. Y aquí vemos, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. En lógica es si P, entonces Q. Usan esta forma de comunicarlo. Si P, entonces Q. Es decir, si P está presente, sigue Q. Si P es verdad, entonces Q es verdad. Y aquí vemos, la Biblia es la palabra de Dios, P, por lo tanto, es infalible, entonces Q. A ver, nuevamente, si esta proposición se afirma o se hace el silogismo hipotético, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. Si P está presente, entonces Q. Ojo lo que decimos aquí en el silogismo. La Biblia es la palabra de Dios, es decir, está presente P. Por lo tanto, es infalible. Por lo tanto, sigue y debe seguir Q. ¿Por qué? Porque el orden lógico es si P, entonces Q. P está presente, por lo tanto, Q debe de aparecer. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. La Biblia, aquí está en la regla, es condicional. La premisa menor es incondicional, porque estamos afirmando categóricamente la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, es infalible. ¿Alguna pregunta ahí sobre el orden del silogismo? Nos vemos que es claro, ¿verdad? Si P, entonces Q. P está presente, por lo tanto, Q debe de aparecer. En lugar de tres términos, el número en los silogismos categóricos, término mayor, término menor y término medio, los silogismos hipotéticos solo tienen dos. En lugar de hablar de sujetos y predicados, aquí tenemos antecedentes y consecuentes. Si P está presente, entonces Q aparece. El antecedente es la parte sí de la declaración. Establece la condición bajo la cual la parte entonces es verdadera. En su forma lógica presenta así. P implica que. Q, perdón, no que. Q. P implica Q. Si aparece P, entonces implica que Q va a aparecer. Si P es verdad, entonces Q es verdad. Ejemplo en la escritura, Romanos capítulo 8, verso 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una proposición categórica del apóstol Pablo. Pero si la convertimos en una hipótesis, diríamos, sí, en este caso lo podemos estar en Cristo implica estar libres de condenación. Si Pablo está en Cristo, entonces Pablo está libre de condenación. De igual modo, yo podría decirlo, estar en Cristo implica estar libres de condenación. Si yo estoy en Cristo, entonces yo estoy libre de condenación. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Si yo estoy en Cristo, estoy libre de condenación. Y esa sería una forma de razonar sencillamente de que yo creo en el Evangelio, por lo tanto,
yo estoy en Cristo Jesús. Si ponemos como premisa que creer en el Evangelio implica estar libre de condenación. Entonces, si se dieron cuenta, no importa la forma en cómo lo presentemos. Puedo decir yo, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. Si P, entonces Q. P está presente, por lo tanto Q debe de aparecer. O de la forma en la cual lo coloco aquí. P implica Q. Si P es verdad, entonces Q es verdad. Estar en Cristo implica estar libre de condenación. Si Pablo está en Cristo, entonces Pablo está libre de condenación. Otro ejemplo en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Y sí, aquí sí vemos ya el hipotético del apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estás en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, si P es verdad, entonces Q es verdad. Y en este caso, que vuestra fe es vana, que aún está en vuestros pecados. Bien lo podemos colocar de esta manera. Que Cristo haya resucitado implica que somos libres de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces estamos aún en nuestros pecados y vana es nuestra fe. Nuevamente, P implica Q. Si P, entonces Q. O también, si P, entonces Q. Amén. ¿Alguna pregunta sobre los silogismos hipotéticos? Vemos, lo más recordemos, si P, entonces Q. Cualquier afirmación o también P implica Q. Si P, entonces Q. Sencillamente. Y lo vemos obviamente en estos dos ejemplos. Creo que 1 Corintios capítulo 15 y 17 lo vemos un silogismo hipotético en las palabras del apóstol Pablo. En este tipo de silogismo existen aquellos que son constructivos, como los mencionados anteriormente, llamados en latín modus ponens, modo de afirmación, y los destructivos con el nombre de modus tollens o tollens, modo de negación, como el ejemplo siguiente. Ahora, yo aquí en realidad moví este ejemplo, lo moví aquí porque lo quise colocar, que en lo personal lo vi muy similar a este y quise que siguieran un orden. Pero en realidad tenemos aquí los dos tipos de modos, uno constructivo, otro negativo. Porque aquí lo vemos negando. Si Cristo no resucitó, en este caso es negación. A diferencia de aquí, que se afirma si Pablo está en Cristo. Entonces, en realidad, aquí vemos los dos ejemplos, tanto constructivo o destructivo. En este caso, Pablo no nos destruye nuestra fe, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En ese caso, el tipo de silogismo que encontramos aquí es de modo tollens, que significa desconstruir. En este caso, nuestro enunciado o nuestra proposición, yo creo en Cristo. Sí, pero si Cristo no resucitó, vano nuestro enunciado, dice el apóstol Pablo. Pero porque Cristo resucitó, es que tenemos la victoria. Entonces, tenemos dos tipos de silogismo hipotético. Aquellos que son construidos, en este caso, que se afirma algo, o aquellos que niegan algo, en este caso, que son destructivos. Por ejemplo, en este caso, el destructivo. P implica Q. Si P es falso, entonces Q es falso. Y lo vimos anteriormente en este ejemplo de 1 Corintios capítulo 15, 17. Que Cristo haya resucitado implica que somos libres de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, estamos diciendo, es que no resucitó según, en este caso, Pablo está exhortando a aquellos que negaban la resurrección de los muertos en los Corintios. Pablo se molesta con ellos y les dice, si Cristo no resucitó según vuestra creencia, entonces vana es vuestra fe. Entonces aquí vemos que les destruyó completamente su argumento de que los muertos no resucitan.
Existen por lo menos dos falacias que se dan a menudo en este tipo de silogismos hipotéticos. Primero, se afirma la consecuencia y segundo, se niega el antecedente. Y estas son los dos tipos de falacia comúnmente, porque es fácil decir, si P, entonces Q. Entonces es fácil desviarnos y en este caso, afirmar la consecuencia o segundo, se niega el antecedente. Por ejemplo, y vamos a ver los dos tipos de falacias. Afirmar la consecuencia. P implica Q. P es verdad, entonces Q es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Pongamos atención. ¿Cuál es la diferencia aquí al el silogismo, en este caso destructivo que estamos aquí? El sí, porque es hipotético. Si P es falso, entonces Q es falso. ¿Cuál es la falacia? No meter el sí, sino sencillamente darlo por sentado. P implica Q. P es verdad, entonces Q es verdad. Estamos afirmando nada más. No, el hipotético es si P es verdad, entonces Q es verdad. Es condicional. Si P es verdad, entonces Q es verdad. Pero comúnmente P implica Q. P es verdad, Q es verdad. No, el silogismo hipotético tiene que llevar una condicional. ¿Dónde está la condicional aquí? No está. Solamente estamos afirmando. P es verdad, Q es verdad. Eso no es una argumentación, porque no me deja el análisis de ver si P es verdad. Por eso yo decía que Gordon Clark decía que en las proposiciones categóricas es necesario introducir el sí, el hipotético, si es verdad eso. Entonces, cada vez que alguien hace una afirmación categórica, si es verdad eso. Eso implicará analizar la proposición. Por eso, Gordon Clark, que una proposición falsa lleva en sí mismo su error. Si la convertimos, si es verdad, entonces me implicará, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que todos o ninguno o algunos no? Eso implicará la investigación, un análisis crítico de esas proposiciones. Por eso Gordon Clark mencionaba eso. Porque una falacia es afirmar solamente. P es verdad, entonces Q es verdad. Eso es en una falacia de afirmación. O la falacia de negar el antecedente. P implica Q. P es falso, entonces Q es falso. A diferencia de acá, si P es falso, entonces Q es falso. El condicional sí debe de aparecer. Entonces, las dos falacias, se podemos verlas, ¿verdad? Están presentes. Cuando P implica Q, P es verdad, entonces Q es verdad. Eso lo suele pasar en las mamás. No sé, un regaño de mamá. A ver, ayúdenme una proposición. Se me van a veces. Te he dicho esto. Te dije esto, por lo tanto esto. Toma y te doy un palazo. Pero sería ver qué condiciones llevó. Si te dije esto, entonces esto. Entonces tú no hiciste esto y por lo tanto este es tu castigo. Pero categóricamente P implica Q. Te dije esto, por lo tanto esto. En lugar de meter el hipotético. Si te dije esto, y aquí sacar la confirmación, ¿te lo dije? Sí, por lo tanto esto. Recibe el castigo. Entonces sería una forma de tal vez una falacia de afirmación, afirmar la consecuencia o negar el antecedente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Solamente el punto es que en los hipotéticos el sí tiene que estar presente. Lo mencionábamos anteriormente. Entonces, en este caso, en los hipotéticos vamos viendo si es no nada más la validez, ¿no? Porque en los categóricos, en los silogismos categóricos, estamos viendo si era válido o no era válido, su validez o invalidez. Eso fue lo que fuimos viendo la mayoría del tiempo. Si eran válidos de la manera que estaban estructurados. Y en los hipotéticos vamos viendo que si es falso o verdadero. Muy buena pregunta. Claro, veíamos, pero recordemos. Sí, porque aquí viene en un video que hicimos sobre lo que es verdadero y validez. Lo que es verdadero va a implicar en la proposición. Por eso Gordon Clark quiere meterlos siempre hipotéticos, porque no podemos dar por hecho de que ese enunciado, por más, porque recordemos y lo dijimos anteriormente,
alguien puede partir de proposiciones falsas y tener un silogismo válido. Porque la validez va a implicar, mientras se respete la estructura de un pensamiento lógico, pero las proposiciones pueden ser falsas. Entonces, esa sería la diferencia. Que cuando lo llevamos a lo hipotético, todavía ponemos interrogación si la proposición es verdadera. Es decir, voy a validar tu forma de presentar tu argumento, tienes una estructura lógica válida, pero todavía tengo mis dudas en cuanto a la calidad de la proposición, si es verdadera, si lo que afirmas o niegas es verdadero. Entonces, ahí es donde entra en lo hipotético. Si P es verdad, entonces Q es verdad. Ese sería el elemento. Por eso Gordon Clark insiste que cuando pensamos categóricamente deberíamos de pensar también hipotéticamente. Es decir, que alguien haciendo afirmación, que alguien hace una afirmación, debemos de nosotros, si P es Q. Digo, si P es verdad, Q es verdad. Ahorita déjame analizar primeramente la validez de tu argumento, luego en este caso la veracidad de tu proposición. Y ese sería un buen ejercicio. Por eso el pensar críticamente implica no solamente el valor de la proposición, pero también la validez de la argumentación. Entonces, podemos encontrar la falacia. Si se dieron cuenta, los ejemplos siempre colocamos sí P. ¿Por qué? Porque en este caso, como mencionábamos aquí, este tipo de silogismo debe construirse a partir de una premisa mayor condicional. Si P, entonces Q es condicional y una premisa menor incondicional que conduzca a una conclusión incondicional. Y aquí metimos en este primer ejemplo si, entonces. Si P, entonces Q. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. Porque aparece P, la Biblia es la palabra de Dios, entonces concluimos que Q es verdad. Bueno, pasemos ahora, ya después de ver los dos tipos de falacias, aquí lo vimos, la afirmación de la consecuencia y la negación del antecedente. Ejemplo en la escritura. Vamos a ver algunos ejemplos en la escritura. Ejemplos en la escritura. Veamos primera de Juan capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, yo convertí esta declaración en este silogismo, pero no con falacia. Solamente lo vamos a ver, porque aquí, recordemos, la falacia es no meter el condicional. Aquí no aparece ninguna condición. Yo sí lo metí para que veamos cómo podemos construir un silogismo correcto desde la escritura. Amar a Dios implica amar al prójimo. P implica Q, lo que estoy diciendo aquí. Si alguien no ama a Dios, si no P, se sigue que no ama a su prójimo como debería. Entonces, aquí yo estoy hablando en una negación, desconstructivamente. Si no se ama a Dios, en verdad no se ama al prójimo como se debería amar, siendo instruido como Dios nos manda a amar al prójimo. Alguien podría decir, bueno, yo no necesito ser creyente para amar a mi prójimo. Bueno, lo amarás en tu criterio, no como deberías amarlo. Y esa es la premisa que debe de gobernar, que el amar a Dios nos arroja a amar al prójimo como deberíamos amarlo. No caprichosamente, no conforme a mis intereses, no conforme a mis valores humanistas, sino a los valores que Dios verdaderamente enseña. ¿Cuál sería una falacia que sin condicional se afirme una cosa u otra? Ya sea, en este caso P implica Q, P es verdad, entonces Q es verdad. No se metió el condicional. Aquí nosotros sí metemos el condicional. Si alguien no ama a Dios, se sigue que no ama a su prójimo. Otro ejemplo en la escritura sería Juan 3:18. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Convirtiéndolo en un silogismo, bien decimos, no entender y creer el Evangelio implica estar perdido. P implica Q. No creer o no entender el Evangelio implica estar perdido. Si alguien no es creyente, entonces está perdido. Si P, en este caso no P, no Q. Si no es creyente, está perdido, no es salvo y por lo tanto perecerá. Yo lo que hice aquí en estos dos ejemplos, mostrar dos ejemplos en los cuales podemos ver que siempre es requerido convertirlos en hipotéticos para que la audiencia en este caso, y eso es lo que suele pasar en una exposición, en una prédica, sabiendo que hay un auditorio mixto, si alguno de ustedes no cree esto, si no P, no Q. Aquellos que están aquí y creen, P implica Q. Aquellos que están aquí, que creen, tienen vida eterna. Entonces, eso suele pasar ya sea en una enseñanza o en una instrucción en el hogar o en una exposición de algo. P implica Q. No P implica no Q también. Por lo tanto, cuando afirmamos algo o negamos algo, pensemos que estamos llevándolo. En este caso, metamos el condicional. Si alguno de los que están aquí presentes no participa de esto, entonces no Q. El condicional. Amén. ¿Alguna pregunta sobre eso? Silogismos disyuntivos. ¿Se dieron cuenta que ya tienen como una facilidad más fácil en nuestra comúnmente reflexión de todos los días? Y muchas veces como los silogismos de dos, lo que lleva sí rigurosamente y construir una forma de validez, de figuras, de modos. Aquí es mucho más fácil solamente aprenderse ciertas reglas, que es con las cuales comenzamos. Si se dan cuenta, comienzo con la regla, pongo algunos ejemplos y de esa manera ustedes los podamos aprender. Veamos los silogismos disyuntivos. Un silogismo disyuntivo fuerte o alternativo es aquel en el que se establecen dos alternativas en la premisa mayor, de las cuales solo una puede ser verdadera. En una disyunción débil, ambos pueden ser ciertos. Entonces, en una disyunción fuerte, se van a poner dos alternativas, una es verdadera y la otra no lo es. Entonces, va a llevar el argumento a escoger una de ellas. Lo vamos a ver más adelante. En uno débil, las dos pueden ser verdad y por lo tanto es un poquito más ambiguo porque las dos pueden ser verdad. En un disyuntivo fuerte, el tipo de declaración debe ser tipo o una o la otra. Y eso suele también pasar con mami, ¿verdad? O uno o lo otro. La segunda premisa debe negar una de las alternativas y la conclusión debe simplemente indicar el término restante. Estas alternativas pueden ser términos únicos o proposiciones completas. No afecta la forma, que es la misma para ambos. Por ejemplo, P o Q. La B aquí en los libros de lógica lo usan como disyuntivo. P o Q. Ya que P es falso, entonces Q es falso. Entonces, si se dan cuenta, en la premisa mayor se presentan las dos alternativas. O es P o es Q. No puede ser ambas si es un disyuntivo fuerte. No puede ser ambas. En un débil, las dos pueden ser verdaderas o falsas. Pero en un uno fuerte, o es P o es Q. Ya que P es falso, entonces Q es verdadero. Porque se presentan las dos alternativas, ya que uno es falso, entonces Q es verdadero. O viceversa, ya que Q es verdadero, P es falso. Porque es lo uno o lo otro. Por eso es disyuntivo. El símbolo de O es una cuña en forma de B, en este caso, lo vemos. Esto indica la elección que se debe hacer entre las dos alternativas. No importa
si se niega la primera o la segunda alternativa mientras una de ellas lo sea. Ejemplo, o bien el hombre es soberano o Dios es soberano. El hombre no es soberano, por ende, Dios es soberano. Ahora, hay quienes quieren sostener falsamente las dos alternativas como verdades absolutas. Pero obviamente, siendo rigurosos, es nuestro deber exponer que el hombre no es soberano. Más bien, es responsable ante el Dios soberano. Pero quienes juegan estas dos alternativas queriendo reconciliar, al final quieren presentar que de alguna manera un tipo de rivalidad entre Dios y el hombre. Y en realidad no, el hombre es responsable ante el Dios soberano. Hay un solo soberano, Dios nuestro Señor. Pero aquí vemos bien, o bien P o Q. El hombre no es soberano, no P, por lo tanto, Q es verdad. Ejemplo en las Escrituras, Deuteronomio 30 del verso 15 al 19. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Recordemos las proposiciones simples o compuestas. En este caso, vemos una proposición compuesta. Vida y el bien. Es decir, larguras de vidas y bien en esa vida que se vive. Entonces, es una proposición compuesta porque implica una proposición en relación a la vida y una serie de proposiciones en relación a una vida bien vivida. Pero dice nuevamente, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entres para tomar posesión en ella. Mas si tu corazón, aquí ya vemos, no solamente es una serie de proposiciones disyuntivas, pero también hipotéticas. Si no P, entonces no Q. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. Este texto bien lo podemos colocar en el siguiente silogismo disyuntivo, donde nuestra fe y obediencia es falsa y el juicio de Dios es verdadero, el Señor declara. Entonces, si nuestra fe y nuestra obediencia es falsa, el juicio de Dios es verdadero. Es disyuntivamente. O bien es esto verdad y esto falso, o viceversa. Amén. Entonces, bien podemos ponerlo en las siguientes tres proposiciones compuestas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos alternativas. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, escogiendo el mal, hoy te declaro que sin duda perecerás. Así que escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces vemos las dos alternativas. O bien esta es verdadera, esta será, lo contrario será verdad. Si esto es verdadero, lo contrario será falso, o viceversa. Si esto es falso, lo contrario será verdadero. Y en este caso, las consecuencias, obviamente. Amén. Si pudimos ver lo disyuntivo, y eso lo manejamos muy bien en casa y con nuestros hijos, ¿verdad? Veamos ahora los silogismos conjuntivos. Los otros es disyuntivo, separan. Los otros conjuntivos van paralelamente, pueden ir juntos y se conectan a través de ambos o a través de creo que esta es se dice precedente, creo es la I. No sé si me acuerdo ahí, mi gramática, perdón. Los silogismos disyuntivos se basan en declaraciones tipo o una o la otra.
Pero los silogismos conjuntivos se utilizan para las proposiciones ambos, tanto una y la otra. Los silogismos conjuntivos son los únicos que arrojan dos conclusiones o más a partir de una sola premisa. Su orden lógico sería este. Ambos, tanto P y Q, son verdaderos. Aquí no ponemos disyunción, o P o Q, sino más bien ambos, tanto P y Q, son verdaderos. Y ya que P es verdad, entonces Q es verdad. Es la forma de seguir. Por eso se llama conjuntivos. Tanto P y Q son verdaderos, ya que P, en nuestro argumento, ya que P está presente, Q debe también estar presente, o en este caso, ya que P es verdadero, Q es verdadero, porque es conjuntivo. Ambos son verdaderos. Si ambos términos juntos son verdaderos, entonces cada uno por separado también lo es. Esto no indica ninguna relación entre los términos. Puede que no tenga nada que ver el uno con el otro, pero el hecho de que ambos sean verdaderos hace que el silogismo sea válido. Por ejemplo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Antes de eso, nada más como ejercicio, ¿qué tipo de proposición es este? ¿Tipo? ¿Un ejercicio? Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Nadie sería ninguno, entonces estaríamos hablando de una universal tipo E. Esa, negativa, correcto, bien. Entonces veamos cómo conjuntivamente hacemos este silogismo. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y ya que es verdad que Pedro sirve a Dios, entonces es verdad que Pedro nos sirve a las riquezas. Entonces aquí vemos que las dos son verdad, y en este caso, tanto es verdad que quien sirve a Dios es verdad, y quien sirve a las riquezas no puede servir a Dios, pero a las dos se mantienen verdad. Y en este caso, ya que es verdad que Pedro sirve a Dios, entonces es verdad que Pedro nos sirve a las riquezas. Se mantienen las dos verdades. ¿Alguna pregunta sobre el silogismo conjuntivo? Cuando usted explicó los disyuntivos, dijo que parece, pueden ponerlo para arriba, no sé, declaración fuerte, algo así. Ah, sí. Dijo que hay débiles. Bueno, los débiles serían, y esto que está mencionando. Es probable, sí, exactamente, muy buena observación, porque puede implicar que fuerte sería que o bien es esto, o bien P es verdad, y Q es falso. Ambos serían muy fuertes, pero hay también que son débiles, y ahí es donde entra que a lo mejor un mayor análisis para ver si, bueno, puede ser verdad los dos, o los dos falsos, y la argumentación puede variar, pero sí, por eso hay uno muy marcado y uno muy débil en esa serie, y nos puede llevar a algo conjuntivo, claro, muy bien. Forma de dilema en silogismos. La forma de dilema del argumento es fácilmente reconocible. Como un dilema de la vida real, este tipo de razonamiento intenta forzar a una persona a afirmar al menos una de dos posiciones, ninguna de las cuales quiere admitir. Este tipo de silogismo, por dilema, se establece dos afirmaciones hipotéticas en su premisa principal, y luego se afirma como disyuntiva que uno u otro de sus antecedentes es verdadero. La conclusión entonces obliga a la persona a elegir entre las consecuentes. Por ejemplo, el argumento de Tertuliano en contra del decreto de Trajano. En las persecuciones de la iglesia cristiana en sus primeros siglos, Trajano dio un decreto que decía lo siguiente: a los cristianos no se les ha de buscar, pero si son denunciados, castígueseles. Es interesante su decreto. No se les ha de buscar, pero si son denunciados, deben de ser castigados. Si convertimos esto en un dilema como silogismo, diría así:
¿O los cristianos son reos de condenación o son inocentes? Si son reos de condenación, ¿por qué prohíbes que se le busquen? Si por el contrario son inocentes, ¿por qué a los delatados les infliges castigo? Esta fue la respuesta de Tertuliano a ese decreto. Es decir, ¿cómo? En tu decreto se les dices a los cristianos no se les ha de buscar, pero si son denunciados deben de ser castigados. Entonces él dice, o los cristianos son reos de condenación o son inocentes. Si son reos de condenación, ¿por qué prohíbes que se les busque? Si por el contrario son inocentes, ¿por qué a los delatados les infliges castigo? Ejemplo en las Escrituras, 11:27 al 33. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo, déjeme, porque ahí me va a faltar en la parte final y quiero leerlo todo. Marcos capítulo 11, verso 27. Y dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Aquí su pregunta tenía un dilema. Respóndeme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Tenía la autoridad del cielo. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor los llevó a un dilema y hizo un silogismo de ello para arrinconarlos y mostrar su necedad e incredulidad. O bien la autoridad de Cristo era del cielo o de los hombres, lo que implicaba o bien que Cristo los condenaba por su incredulidad o la multitud. Sin embargo, los principales sacerdotes optaron por evitar todo dilema apelando a la ignorancia diciendo, no lo sabemos. Entonces vemos aquí que esto ocurre muchas veces en la vida diaria y bien podemos convertirlo en un silogismo, en el cual presentamos tanto una alternativa a la otra y arrinconar así al contraargumentante. ¿Alguna pregunta sobre las formas de silogismo como dilema? Bueno, por último tenemos los entinemas. Los entinemas, que en latín significa aquellos enunciados que ya residen en la mente, que muchas veces no necesitamos decirlo, pero ya sabemos que el interlocutor ya sabe de qué estoy hablando. Se llaman entinemas. Son silogismos destroncados, en los cuales una premisa es omitida porque se sobreentiende fácilmente en el discurso o en el enunciado formulado. Por ejemplo, Dios es misericordioso, por ende, Él perdona a pecadores en su libre gracia. En realidad, aquí vemos la falta de una tercera proposición. Solamente vemos una premisa y luego la conclusión. El silogismo típico implicaría dos premisas y su conclusión. Entonces, un entinema es cuando solamente presentamos o bien la premisa mayor o la premisa menor y su conclusión. Porque ya asumimos que con esta premisa ya tenemos en mente la siguiente premisa y por lo tanto Dios es misericordioso.
Por ende, Él perdona a pecadores en su libre gracia. Si su gracia es su misericordia, que sería en este caso ser misericordioso, entonces aquí en una segunda premisa, Dios es perdonador de pecados y por lo tanto Él perdona a pecadores en su libre gracia. Es conectar de alguna forma el sujeto y el predicado en relación con los pecadores. La única premisa en el entinema puede llamarse antecedente. Ahora bien, ¿cuál es la premisa omitida? Si la mayor o la menor, da igual, fácilmente se ve si el predicado o el sujeto de la conclusión se ha omitido en el antecedente. Por ejemplo, todo creyente es salvo. Esta sería la premisa mayor. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue salvo. Aquí yo me brinqué una premisa, ¿verdad? Pero ya se da a entender que Pablo, siendo apóstol, pues era creyente y por lo tanto, pues fue salvo. Todo creyente es salvo. Pablo es creyente, Pablo fue salvo. Aquí, sin lugar a duda, la premisa menor, Pablo es creyente, fue omitida. O también lo podemos hacer a la inversa. El apóstol Pablo era creyente. Esa sería la premisa menor. Luego Pablo era salvo. ¿Cuál se omitió? Pues la premisa mayor. Todo creyente es salvo. ¿Se dieron cuenta que el entinema lo que hace es solamente omitir una premisa, ya sea la mayor o la menor? Porque ya se da a entender, y esto es importante, ya se da a entender que en el discurso ya sabemos de quién estamos hablando, del apóstol Pablo que era creyente. Entonces, yo puedo solamente dar una premisa, dar conclusiones. Ojo, esto requiere que en los entinemas, en nuestro diálogo, se sabe que la premisa omitida se entiende. Porque si no, van a decir que estamos locos, ¿de qué están hablando estos? Entonces, se da a entender que ya en el discurso o en el intercambio, si estoy llegando a conclusiones pronto, es porque ya hay una premisa omitida que ya la entendemos los dos o que ya está en la mente trabajándose. Amén. Veamos por último un ejemplo en las Escrituras. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí Pablo está presentando ya algo que debemos de saber en cuanto a nuestro pecado. Lo podemos presentar de esta manera. Todos los hombres que pecan mueren. Romanos capítulo 3 lo dijo ya. Pablo ya viene con un equipaje de proposiciones. Por eso cuando llega Romanos 5:12 ya da por sentado lo que dijo anteriormente. Entonces ya hay un diálogo. Ya hay otros textos que Romanos 5:12 lo debemos de entender. Entonces, todos los hombres que pecan mueren. Romanos capítulo 1, Pablo lo expuso. Romanos capítulo 2, Pablo lo expuso. Romanos capítulo 3, Pablo lo expuso. Llegar a Romanos capítulo 5, ya se asume que está trabajado en la mente del lector o del receptor de la epístola. Entonces, ¿cuál es la premisa implícita ya omitida? Todos los hombres que pecan mueren. Para Pablo en Romanos 5:12 solamente está diciendo todos los hombres han pecado, por tanto todos los hombres han muerto por sus pecados. Dio un entinema. Entonces, de esa forma, lo que hace Pablo solamente es ya dar por sentado lo que se tiene ya trabajado en mente. Por lo tanto, un entinema implica una proposición, un silogismo donde ya hay un antecedente, ya no dos proposiciones, solo una proposición y su conclusión. Amén. Concluimos con una cita del libro de lógica de Gordon Clark. Dice, así, mucho antes de que alguien intentara sistematizar la lógica, lo que estamos haciendo aquí es tratar de dar un orden de un pensamiento lógico, de varios tipos de lógica, no de varios tipos de lógica, sino de varios tipos de proposiciones y su relación. Los seres humanos creados a la imagen de Dios naturalmente piensan lógicamente. Lo que hemos visto aquí es que son aspectos de nuestra vida que pensamos lógicamente. Sin embargo, no lo habíamos puesto a pensar en su orden lógico con sus reglas. Pero si examinamos nuevamente esta clase,
nos daremos cuenta que muchos de estos silogismos o argumentaciones, ya sean hipotéticos, disyuntivos, conjuntivos, ya sea dilemas o en este caso entinemas, son formas en las cuales nos comunicamos y damos nuestros enunciados cerrados o incluso abiertos, pero sin embargo carecen de valor. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos aprendido? ¿Alguna pregunta? En conclusión, nos damos cuenta de que este tipo de argumentación son aspectos de nuestra vida porque fuimos creados a la imagen de Dios y por lo tanto, de alguna forma u otra, nosotros razonamos y argumentamos así, muchas veces con falacias, muchas veces ahora es nuestro deber no cometer falacias y saber no solamente hacer argumentaciones debidas hipotéticamente, disyuntivamente, conjuntivamente o tener algún tipo de enunciados con ya ciertas proposiciones en mente en nuestros discursos. Amén. Bueno, pues mandamos un saludo a la familia Polillo. Mandamos a Ruth y a Eric un cordial saludo. Esperemos que haya sido de edificación el tema el día de hoy y particularmente como padres cuando nos relacionamos con nuestros hijos, ya sea disyuntivamente o conjuntivamente, los educamos. Vamos a orar y agradecer a Dios esta clase. El próximo sábado, como anteriormente hemos dicho, fuera de cámara, no tendremos clase. Es hasta el sábado 26 que vamos a tener clase y el julio 3 vamos a terminar este curso. Entonces nos faltan 2 clases más en las cuales estaremos terminando así el curso. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido una hora y una serie de clases que hemos aprendido no solamente a argumentar, pero también a aprender a no cometer falacias. Gracias, Señor, porque a lo largo de este curso podemos no solamente ser más estrictos en nuestra manera de pensar, pero también la manera en que comunicamos nuestras ideas. Te pedimos que seamos santificados en la verdad, que podamos hacerlo para glorificar tu nombre y de esta manera enriquecernos en la verdad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues un cordial saludo a todos. El hermano Obed dice: saludos, pastor, muchas gracias. Le mandamos también un cordial saludo a nuestra hermana Celi y a nuestro hermano Obed. A los demás hermanos y aquellos que nos sintonizan, les mandamos un cordial saludo y primero Dios nos estaremos viendo el domingo en nuestro servicio dominical. Que Dios los bendiga.